se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para ¿y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, que hoy ha titulado Trump y Rusia. ¿Comenzamos, Aurelio? Comenzamos. Creo que para comprender lo que está ocurriendo en relación a la política mundial, con eje en las negociaciones de Trump con Rusia, destinadas a poner fin a la guerra de Ucrania, creo que es necesario situar esta cuestión en el marco de lo que podría llamarse la imposibilidad creciente de los Estados Unidos de perpetuar su liderazgo global. Creo que hay una cantidad muy amplia de datos que abonan esta situación, esta crisis del liderazgo norteamericano, pero bueno, como es imposible en el lapso con el que contamos de hacer un desarrollo amplio del asunto, se puede señalar algunas cosas básicas, como que al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía un Producto Bruto Interno que era el 50% del Producto Bruto Mundial. En la época en que Kissinger llevó a cabo las negociaciones con la China de Mao, con el propósito de seducir a China y aislar a la Unión Soviética, esa participación en el PBI mundial se había reducido al 25%, o sea, la mitad. Y actualmente algunos datos indican que el PBI norteamericano está más o menos en el orden del 15% del PBI mundial. Lo cual nos muestra una decadencia en su participación y en su peso global muy, muy elocuente. Si a eso le añadimos cosas que todo el mundo sabe, aunque sea en líneas muy generales, como el traslado de la producción de mercancías a China, que sí, ha sido un proceso creciente de los últimos 30 y pico de años, y el hecho de que eso que comenzó siendo una producción por parte de China con mano de obra calificada pero barata, en renglones muy básicos de la economía, se ha ido transformando en una participación en el mercado mundial en sectores cada vez más sofisticados, y China, contra lo que era la previsión occidental, ha dejado de ser la productora de artículos de consumo elementales para transformarse en un líder tecnológico de primer orden que está incluso desafiando el liderazgo tecnológico norteamericano y europeo y asumiendo cada vez una iniciativa más amplia en terrenos tan importantes como la inteligencia artificial, la robótica, la producción de automóviles de última generación, en las cuales está batiendo a Estados Unidos y a Europa en el mercado mundial, con calidad y precios insuperables, y con datos que indican que, por ejemplo, está liderando la producción de patentes nuevas y el desarrollo de la comunicación cuántica y otras cuestiones en las cuales está prácticamente a la cabeza de la producción de la aldea global. En el marco de ese desarrollo se produjo hace ya 30 y pico años la implosión de la URSS, que creo que
para decirlo en una frase, estaba acompañada de una especie de ilusión por parte del liderazgo ruso, que en algún momento Gorbachov expresó con la frase de que Rusia quería formar parte de la familia europea. Muy lejos de la claridad con que Lenin veía al capitalismo occidental como el hegemón imperialista del mundo, que extraía su fortaleza de la explotación del conjunto del planeta, de los países coloniales y semicoloniales, con una especie de ingenuidad suprema que muestra que realmente de leninistas y de marxistas no tenían nada. Los líderes soviéticos apostaban a que el mundo occidental los recibiera con los brazos abiertos en la medida en que abandonaban el sistema de la propiedad estatal, claro, y establecían en Rusia digamos, un régimen de mercado. Eso no ocurrió en absoluto, y desde ese momento hasta hoy toda la política norteamericana y europea y del imperialismo mundial ha perseguido el acorralamiento de Rusia y su transformación en una semicolonia del capital internacional. Esto tocó un límite con el intento de transformar a Ucrania en parte de la OTAN y prácticamente poner bases de la OTAN, digamos, a kilómetros de Moscú. Eso generó, eso se ha hecho el paso, eso contradijo o lesionó lo que eran acuerdos claramente, explícitamente establecidos con Gorbachov, claro, en las vísperas de la edición de la URSS, de que la OTAN no iba a avanzar sobre lo que había sido hasta ese momento el área de influencia soviética, o sea, todo lo que es Europa Oriental. Eso no solamente no se cumplió, sino que se incorporaron como, creo que unos 17 países a la OTAN, incluido Finlandia, Estonia, Polonia, Hungría, y prácticamente Ucrania era el último candidato a incorporarse a ese club, con lo cual Rusia quedaba prácticamente cercada, amenazada claramente su seguridad, en un contexto en el cual además había vivido ya distintas tentativas del bloque occidental, de las intrigas internacionales de Occidente, tratando de desarrollar en el área de los socios de Rusia, Georgia y otros países, revoluciones amarillas destinadas a cercar a Rusia, a desmembrarla y a reducirla a una condición semicolonial, de dependencia semicolonial y de refugio en el área que es propia de los países coloniales y semicoloniales, de la producción de materias primas para el mundo internacional. Bueno, creo que hubo allí un error de cálculo en este avance que de todos modos no es simplemente un error de visión, sino es fruto de una lógica del imperialismo mundial que, como dice Roy Medvedev en el libro La Rusia postsoviética, lo menos que querían Occidente, Estados Unidos, Europa, Japón, es facilitarle a Rusia la posibilidad de que se transformara junto con China en un gran competidor mundial. En lugar de eso querían, yo diría, africanizar a Rusia, integrarla al mundo, los países atrasados y desmembrados, como un mercado
de su tecnología de punta, desconociendo el hecho de que si bien Rusia había fracasado en el terreno de la producción de bienes de consumo con relación a Occidente y había mostrado una gran incapacidad para adecuarse al mundo de la tecnología moderna, en el orden de la producción de bienes de consumo, al mismo tiempo era una potencia industrial en un terreno en el cual prácticamente estaba a la par de los Estados Unidos. Todo el mundo recuerda que los rusos se anticiparon en la carrera espacial, sí. Fueron los primeros en mandar un satélite al espacio, y que contra lo que pueden haber creído alguna vez los desinformados, su producción de armamento tenía una calidad por lo menos equiparable a la de los países occidentales. Claro, sí. Y ese es un hecho que no podemos desarrollar acá porque bueno, requiere de una reflexión con cierta profundidad y prolongación, pero que contradice lo que supuestamente serían las virtudes universales del mercado, porque si hay algo que en ningún país del mundo se produce para el mercado, es la industria militar. O sea, la producción de armamentos tiene prácticamente como únicos clientes a los estados, no a los particulares. Claro, salvo que pensemos en un rifle de aire comprimido. Claro. Pero si no son los estados. Y además es algo que no obedece a las lógicas habituales del mercado, porque se trata de una producción que requiere para madurar a veces 10 o 20 años. La producción de un submarino, la producción de destructores, la producción de aviones de combate, todo eso requiere de un trabajo que supone inversiones destinadas a producir en el largo plazo, con una lógica que no tiene nada que ver con la lógica del capital privado, que pretende recuperar rápidamente el capital invertido. Claro, sí. Bueno, ese esos serían los dos elementos centrales de la situación. Sí. Que se ha dicho contradiciendo la leyenda occidental, muestra que en realidad en Ucrania Rusia actuó defensivamente y de ninguna manera se le puede catalogar como el país agresor. En el terreno físico, en el terreno geográfico, se suele identificar como agresor al que avanza sobre un territorio no propio, pero en realidad en la lógica de la confrontación militar no siempre puede ser legítimamente calificado como el agresor, porque muchas veces toma esa medida con un propósito claramente defensivo de su propia integridad territorial y de su propia seguridad, como ha sido en el caso de Rusia. Claro. Evidentemente allí hubo un error de cálculo del mundo occidental. Se creyó que Rusia no iba a reaccionar, iba a permitir, vaya a saber hasta qué punto, que se siguiera avanzando su seguridad nacional, y de alguna manera una visión errónea respecto de lo que representaba en la política rusa la emergencia y la consolidación en el poder del régimen de Putin, que es un régimen que pone de manifiesto que Rusia
ha abandonado en una gran medida aquel sueño de integrarse románticamente en la familia europea, sino que percibe con una gran claridad, con una claridad mucho mayor, cuál es el lugar al que lo quieren destinar las potencias occidentales y cómo debe defenderse de esa estrategia, de esas intrigas, de ese propósito de transformarlo en un satélite del mundo occidental. Claro. Rusia reaccionó y evidentemente en la época de la asunción de Trump estaba ganando la guerra, porque la guerra de Ucrania es una guerra perdida. Para Ucrania lo que en tal caso está en duda es cuánto puede resistir Ucrania, aún con el apoyo occidental, a menos que Occidente decida desafiar en el terreno nuclear a Rusia, sí. Cosa que aparentemente nunca estuvo en los cálculos, de tener que llegar al expediente nuclear y generar, en ese caso, obviamente, una reacción nuclear rusa. Y también una tercera guerra sería. Y por eso, llevar la situación al terreno de una tercera guerra mundial, que sería nuclear, que es justamente lo que lo ha acusado Trump a Zelensky en la famosa entrevista en la cual lo expulsaron prácticamente de la Casa Blanca. Fue humillado realmente. Lo humillaron, pero Trump le dice en esa entrevista que está jugando a la tercera guerra mundial. Y esa acusación no es una torpeza de Trump, sino que de alguna manera traduce exactamente cuáles son los riesgos de la política a la cual aposta Zelensky, que es el compromiso cada vez mayor en el terreno de la respuesta a Rusia, que hasta hace un tiempo no incluía, como todos sabemos, incursiones armadas sobre el territorio ruso, y hoy, incluso a pesar de todas las tratativas, lo sigue incluyendo ataques al territorio ruso. Bueno, fue el caso de la invasión a la zona de Kursk, pero además está el ataque a aeropuertos, el ataque a refinerías en territorio ruso. Bueno, y todo eso tiene que tener un límite. Pero Trump creo que por un lado reacciona al desgaste norteamericano, a las consecuencias del desgaste norteamericano en esta política que los demócratas han sostenido de sostener el compromiso militar norteamericano en función, la agresividad militar norteamericana en el mundo, en función de sostener un liderazgo que tiene cada vez bases menos sólidas de sustentación, porque va acompañado de un fenomenal déficit comercial estadounidense y presupuestario estadounidense que tiene como única salida o como único fundamento la posibilidad de que es el emisor privilegiado de la moneda mundial, que es el dólar. Pero todo eso tiene un límite, porque Estados Unidos en algún momento su deuda externa se transformaría en una bola de nieve, ya lo es de alguna manera tan fenomenal que digamos que no puede seguir siendo alimentada indiscriminadamente, y tampoco puede seguir padeciendo como ha padecido en las últimas décadas el retroceso de su producción industrial en aras de conservar el liderazgo internacional, y entonces otorgarle la posibilidad de acceso a su mercado interno al resto del mundo en términos que arruinen su producción industrial. Pero
Si Estados Unidos no puede ofrecer condiciones ventajosas, no solamente a China, sino tampoco a México, a Canadá, si no puede albergar en su territorio a los migrantes latinoamericanos que pretenden salvarse de la miseria, mudándose a Estados Unidos, esas condiciones que fueron las que le dieron el liderazgo global y lo transformaron para mucha gente en una especie de modelo admirado en el mundo, y desaparecen porque México no puede seguir orbitando sobre el mercado norteamericano si Estados Unidos le cierra las puertas. Claro. Pero le cierra las puertas porque no puede sostener esa situación. Y lo mismo ocurre con Canadá. Entonces, Trump está preconizando una política que quiere defender a los Estados Unidos sobre la base de un retorno al aislamiento norteamericano, que fue la política que Estados Unidos siguió durante el proceso de construcción de su capitalismo nacional, pero que no puede ser esa misma política la que sustente su liderazgo global. Un líder global tiene que comportarse como un líder, tiene que ofrecer, aunque sea el principal beneficiario, tiene que de alguna manera ofrecer un horizonte a todos los sectores que pretende hegemonizar. Bueno, en ese marco, en parte, como muchos analistas lo observan, la política de Trump hacia Putin, hacia Rusia, pareciera querer reproducir en las condiciones actuales lo que hizo en su momento Kissinger con China, en este caso como un modo de seducir a Rusia y aislar a China, para poder concentrar su fuerza de ataque en China, que evidentemente Trump y toda la élite norteamericana identifica como el enemigo central de los Estados Unidos en el terreno estratégico. Ahora, lo que Kissinger y pudo hacer en otro momento, siendo asesor de Nixon, con China, en un momento en el cual Estados Unidos conservaba un enorme poder económico, financiero y militar internacional, del cual en este momento lo único que conserva es el poder militar, difícilmente lo pueda hacer Trump en el momento de decadencia estructural de los Estados Unidos, en el cual la necesidad obliga a Estados Unidos a darle la espalda a sus socios principales en Europa y en el resto del mundo capitalista, a México, a Canadá, para defender una tesis de revitalización industrial que la verdad que suena como utópica en este momento, como una tentativa tardía de renacimiento norteamericano. Entonces creo que los únicos que no advierten que ese es el cuadro de la geopolítica global es la banda de Milei y Milei mismo, que siguen creyendo que se puede apostar a vivir bajo el ala norteamericana, cuando en realidad Estados Unidos no tiene nada que ofrecerle a la Argentina, salvo su voto en el Fondo Monetario Internacional para un préstamo que en realidad es una albur calcular que le va a permitir perpetuar su política económica, porque eso está todo atado con alambre, pero lo más probable es que lo que veamos es una situación
donde esta enorme inestabilidad e incerteza que se ve en la política global sea un periodo de tránsito hacia un momento en el cual se defina ya de una manera más indudable el cambio de un eje de hegemonía a favor del eje conformado por China, Rusia y los países que se están ligando a ese bloque a través del BRICS. Bueno, gracias, Aurelio. Se llamaban tierra adentro